lo primero que tenemos que hacer con la planimetría es separar las distintas vistas en archivos diferentes para hacer unas imágenes separadas. Pueden ser en JPG o en otro formato. En este caso, selecciono la vista frontal con la herramienta seleccionar, pongo copiar y en vez de pegarlo en el mismo archivo, control N, comando N, lo que hago es crear otro archivo con transparencia de fondo y ahí con el comando V pegarlo. En el panel derecho, ¿no es cierto? Creamos una nueva capa y vamos a imagen y ahí en imagen ponemos recortar al contenido para que así la dimensión sea justamente del tamaño de la vista. Entonces así tenemos solo la vista frontal. Luego lo que hacemos es exportar y lo exportamos, puede ser como PNG. Entonces esta va a ser la vista frontal y la ponemos en la carpeta con la que estemos trabajando. Exportar. Guardamos igual el archivo de todas maneras. Lo mismo hacemos con las demás vistas. Ahora con la misma herramienta selección vamos por la vista posterior. Ahí tratar de que la selección esté lo más ajustada posible al dibujo para que si no haya que ajustar tanto luego en SketchUp al momento de modelar. De nuevo, mando N, un archivo que sea transparente, aceptar, pegamos, armamos una capa y ajustamos al contenido. Para exportar también se puede usar comando E o control E. Entonces esta es la vista posterior. También guardamos el archivo. Ahora vamos por la vista superior. Acá también tratamos de estar en lo más cercano al contorno. Podemos aumentar un poco para asegurarnos y ajustar acá. Que no quede, quizás quedó muy cercano a la rueda. Ya, copiamos, creamos un nuevo archivo. Transparencia, pegar y el mismo procedimiento. Exportamos, esta es la vista superior. Y la última vista, que en este caso sería la vista lateral. Ponemos acá también seleccionar. Acá tratamos de estar al borde. Vista lateral. Ajustamos, ¿no es cierto? Igual, para que quepa la medida. Copiamos, archivo nuevo. Pegamos. Lo que voy a hacer yo es eliminar a Laura. Lo voy a suprimir. Y voy a crear un cubo, en este caso, que lo voy a dimensionar. Luego pongo 2, punto y coma 2. Es decir, ahí lo dimensiono de 2 por 2 centímetros, el cuadrado. Me doy cuenta que el área del lienzo es bastante grande. Voy a la mirada isométrica, ajusto. Lo que hice acá fue crear un cuadrado de 2,2 centímetros, ya que la medida C son 2 centímetros. Y lo que voy a hacer con la herramienta Pull es justamente también darle 2 centímetros para tener un cubo.
un cubo que va a servir de referencia para hacer el trabajo. Y lo que voy a hacer acá en la vista frontal, primero, hacer clic 3 veces, voy a crear un grupo, voy a ocultarlo y voy a importar. Entonces voy a importar la vista frontal porque estoy en la vista frontal del programa. Importamos acá, ahí queda frontal, le damos OK y lo hacemos más o menos al ojo. Luego de que está ubicado, ¿no es cierto? Hacemos aparecer el cubo de referencia que está acá adelante y nos damos cuenta que el archivo importado es bastante más grande que la dimensión que se nos pide, ¿cierto? Porque esto, que mide C, es decir, 2 centímetros, es bastante más pequeño que el tren que está acá. Lo que hago yo es poner ahí las aristas del dibujo en los ejes. Ahí más o menos quedó. Y ahora voy a redimensionar. Para eso usamos la herramienta escala. Y acá en escala lo que vamos a hacer es que la rueda quede del ancho del cubo. Ahí casi. Tampoco me voy a acercar más. Ahí más o menos. Porque vamos a tener que reajustar. Usamos la herramienta mover para quedar justo en el vértice. Ahora movemos también verticalmente. Lo que hago yo es poner 0,1 para mover solo un milímetro. Porque a veces es muy pequeña la diferencia. Ven, y ahí queda mucho más ajustado. Entonces cuando tenemos la vista frontal, vemos que está completamente calzado. Ahora acá hacemos clic y lo que hacemos es explotar esta imagen para poder crear un grupo. Y a ese grupo le vamos a poner, así sabemos cuáles son los elementos que tenemos. Tenemos vista frontal. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la vista superior, que en este caso es la de planta. Ya, ahora voy a proceder a importar la vista superior. Tenemos acá la vista superior, le voy a hacer clic para dejarla ahí inmediatamente y tenemos que rotarla, ¿cierto? En este caso la vamos a rotar en 90 grados y la vamos a mover para que calce. Nos vamos a acercar y vamos a tener que también escalar. Usamos la herramienta escalar y ahí tratamos de que queden los más similares posibles. Lo que vamos a comprobar acá en esta vista superior es que además de calzar con la anterior, ¿no es cierto?, de ser perpendiculares, es que midan lo que deben medir. Para eso, lo que vamos a hacer es, con esta misma herramienta, sacar guías. Entonces vamos a sacar una guía en el suelo que sea justamente de 8 centímetros. Para eso arrastramos y ponemos 8. Entonces se ubica a esa distancia. Luego acá arrastramos y ponemos 2 centímetros. De acá también le restamos 2 centímetros, que son nuestras ruedas, y el interior, que sería 4, es nuestro cuerpo. Entonces ahora nos es mucho más fácil dimensionar las imágenes. Entonces escalamos.
Ahí sí. Y hacemos lo mismo, en este caso, en el eje Y, que sería el eje vertical. Con la herramienta medir, nos vamos hacia los 8 centímetros, que sería el ancho total del tren. Luego los 2 de la rueda, los 2 de la otra rueda. Y así podemos ajustar la imagen de vista frontal. Lo podemos hacer seleccionando la vista frontal, como ven acá, y ajustando desde acá. Escalamos, luego acá, ven, ahí queda mucho más parecido y en las guías que construimos con la herramienta de medir son, en este caso, paralelas al trazo de las vistas. Ya, ahora vamos a colocar la vista lateral. Voy a importar acá la vista lateral, ahí más o menos al ojo. Tenemos que arrastrarla hacia nosotros, entonces la movemos, ahí vemos cómo calza. Y nos damos cuenta que tenemos también que redimensionar. Como no sabemos bien aún las medidas y vemos que las ruedas quedan sobre el suelo, ¿no es cierto?, por la medida que tiene abajo el archivo. Entonces utilizamos de nuevo la herramienta medir. Pero lo que voy a hacer acá es medir del suelo hacia arriba. Sabemos que hay 12, ¿cierto?, acá, en lo que sería el cuerpo del tren. Y hacia abajo sabemos por el cubo que dibujamos que hay una medida de C, por lo tanto hay 2 centímetros más 4, hay 6 centímetros. Y lo que hacemos es, en el eje azul, levantar 6 centímetros. Ponemos 6. Escalamos. Ahí queda casi en el capó. Y ahora tenemos que escalar hacia abajo, ¿no es cierto?, para que las ruedas toquen el suelo. Entonces vamos a la vista lateral. Y vamos a tirar desde acá. Sin embargo, tenemos una información relevante, ¿no es cierto?, que quedó ahí abajo. Y es que el largo total del tren es 7 veces C, es decir, 7 por 2, 14 centímetros. Entonces, con la herramienta medir, desde el eje vertical, vamos a tirar una guía de 14 centímetros. Ahí, ven, calzó perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la vista posterior. Importamos vista posterior y bueno, lo voy a colocar acá y de ahí la voy a mover. Vamos acá, calza en el inicio y las ruedas un poquito más abajo quizá, para que se parezcan con la vista frontal. Okay. De hecho las ruedas están un poquito más abajo. Ahí. Acá va a calzar con esta. Ahora la movemos hacia acá. Vemos como justo se pierde la imagen, que de hecho debiese perderse en la guía que dibujamos. Ya. Primer elemento donde yo voy a partir va a ser las ruedas. Este signo significa diámetro. Entonces partimos desde el centro, que en este caso está marcado. Partimos desde el centro hacia el final. Y 2 veces C sería 4 centímetros, por lo tanto el radio, que es la mitad, 2 centímetros. Listo. Podemos hacer lo mismo acá, pero como no tenemos el centro exacto, podemos medirlo en referencia
o podemos tomar un punto cualquiera cercano a lo que pensamos que es el centro. Sabemos que el diámetro es 4 veces c, 8 centímetros, por lo tanto el radio sería la mitad 4. Ponemos 4 y ahí vemos que calza. Ahora hacemos push and pull en 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque acá en la vista posterior tenemos la medida, que el ancho es 1c. Vamos a decir una vez la medida y sabemos que la medida es 2 centímetros. Entonces lo mismo con la otra rueda, 2 centímetros. Ok, lo que hago yo acá es, aprovechando que dibujé estos cilindros, triple clic, creamos grupo, triple clic, grupo, ¿no es cierto? Acá aparecen en nuestro esquema. Selecciono los dos apretando Shift y lo que hago es copiar y pegar. Control C, Control V, y ahí se me copian los dos elementos. Y los arrastro hasta donde están las otras ruedas de la otra vista lateral. Así lo que hago es que tengo copias idénticas y no tengo que estar sacando el objeto, ¿no es cierto?, desde otra vista ni nada. Tengo vistas idénticas situadas en el lugar donde están los planos, donde está dibujado. Ahora lo que voy a hacer, como la vista posterior me tapa, es que lo voy a ocultar en la vista lateral. Sabemos que la altura es 2 veces c, o sea 4 centímetros, y el ancho lo podemos inferir por el descuento del ancho total, que eran 8, ¿no es cierto? Si los descontamos las ruedas quedan también 4 centímetros, y vemos que esto es un cuadrado, por lo tanto 4 por 4 justamente va a ser la dimensión de nuestro cuerpo, y ahí las acotaciones marcan los 4 centímetros. Para hacer esas medidas lo que podemos hacer es, ponemos el largo primero, punto y coma, y luego el ancho, y ahí se dimensiona. Perfecto. Y está acá, al inicio del eje horizontal. Herramienta Push and Pull. Empujamos hacia atrás. ¿Cómo sabemos esa medida exacta? Yo le voy a poner 14. ¿Por qué sé que es 14? Porque en la vista lateral, en este caso la vista que quedó abajo, dice que el ancho total es 7 veces c. Por lo tanto, 14. Tiramos una guía de 14 centímetros. Ok, ya tenemos esto. Ahora nos faltaría todo lo que va hacia arriba. Ahora lo que voy a hacer es este grupo, el último que se creó, me parece que es este. Me doy cuenta que ahí están las medidas, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es que las voy a medir para replicarlas y dibujarlas arriba. Entonces voy a poner ahí la vista superior y voy a medir. Desde el extremo posterior al interior de esta viga hay 1 centímetro. Luego de la viga hacia su término hay 2 centímetros. Luego, si recorremos el espacio que hay entre ellas, son 2 centímetros más, que suman 4. Y también sabemos que la otra columna mide otros 2 centímetros. Entonces, si completamos los 6. Y hasta el final, acá serían 7 centímetros. O sea, 1 centímetro desde la rueda hacia adentro. Ahora en el ancho, tenemos que el ancho es de 1 centímetro, ¿cierto? Si partimos desde la línea que habíamos creado, 1 centímetro. No queremos crear ninguna guía porque en este caso las estaríamos dibujando en el suelo y tenemos que hacer esta estructura hacia arriba. Lo mismo acá, 1 centímetro hacia adentro, ok. Entonces las otras medidas también serían iguales. Y nos faltaría acá lo que sería la
la chimenea de la locomotora. Acá vemos que el medidor nos va a indicar el punto medio, en este caso de la rueda. Desde ahí trazamos más o menos hacia la mitad. Entonces el radio parte desde los 2 centímetros. Okay. Y hacia adentro tenemos 1 centímetro también. Entonces con esas medidas anotadas podemos volver a hacer aparecer nuestra forma y dibujamos sobre ella. Acá la cinta de medir nos va a decir cuál es el punto medio. Y del punto medio hacia adentro teníamos 1 centímetro. Ok. Luego acá hacia adentro, punto medio, también teníamos 1 centímetro. Dos centímetros y otro centímetro más. Hacia adentro también era 1 centímetro. Pero podemos ir acá al punto medio de la línea y simplemente trazar el radio. Entonces, por ejemplo, con eso podemos ya hacer nuestra circunferencia de radio 1 centímetro. Listo. Borramos las guías. Acá lo mismo, teníamos hacia el interior 1 centímetro. Lo mismo hacia acá, 1 centímetro. Acá nosotros sabíamos que eran 2 centímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a crear inmediatamente largo por 2 de ancho. Vamos a medir los 2 centímetros de distancia. Ok. Dibujamos de nuevo la columna de 1,2 centímetros. Y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con las ruedas. Voy a copiar, pegar y reubicar. Selecciono este, copiar, pegar, y la herramienta mover los coloco en ese vértice. Perfecto. Borro las guías. Seleccionándolas, veo que se colocan del color del eje en el que se mueven. Así no tenemos información adicional. Y ahora podemos proceder a levantar estos dibujos. ¿Cuál es el alto de la chimenea? 2 veces C. Con la herramienta Pull, 2 veces C, ¿no es cierto? Que sería 2 por 2, 4. Ok. ¿Y las columnas, cuál es el alto? Acá la tenemos en la vista lateral. 2,5 de C, que eso sería 2,5 por 2. Y 2,5 por 2 es 5. Entonces elevamos 5. Lo mismo acá, 5. Elevamos, digitamos 5. ¿Ven? Va perfecto. Ahora tengo todo esto por separado. Entonces lo que voy a hacer es triple clic, grupo. Triple clic, grupo. Vamos a redimensionar, escalar esto. Lo vamos a rescalar un poco para que calce lo que más se pueda. Ya, ahí quedó casi. Nos dice que el largo va a ser 4 veces C, es decir, 8 centímetros.
que el alto es la mitad de C, o sea, 1 centímetro, y que el ancho son 3 veces C, es decir, 6 centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es de nuevo ocultar la vista posterior, y acá en la frontal voy a trazar guías. Entonces desde acá voy a traer 1 centímetro y otro centímetro, que en este caso sería, si lo completamos serían 7. También se puede hacer desde la guía anterior, restar 1 centímetro. Y sabemos que el alto es 1 centímetro, entonces lo vamos a restar desde acá. Listo. Podemos hacer nuestro techo. Ahí nos adentramos para que quede lo más exacto posible. Las dimensiones nos dicen, ¿cierto? 6 por 1. Y ahora vamos a empujar. ¿Cuánto le sacamos de largo? Lo que nos decía, 7 veces C, que es 14. Dígito 14. Ok. Pero ese no es todo el ancho, ¿cierto? Acá nos sobra. Nos dice que es solo 4 veces C. Entonces a esos 14 hay que restarle 8. Le podemos restar 6. Voy a sacar la vista frontal, en este caso. Y con la misma herramienta, push and pull, lo que voy a hacer es disminuir 6. Puedo digitar 6 y queda perfecto. Ahí está. Volvemos a poner todas nuestras vistas, por ejemplo, y así nos aseguramos que calza, ¿cierto? Que calza lo más fidedignamente posible. Ponemos entonces cámara, proyección paralela y vista isométrica. Nos alejamos un poco y lo primero es en ver, voy a ocultar las guías. Ok. Voy acá a ocultar las vistas, que ya no nos sirven. Y en ver también, lo que voy a hacer es ocultar los ejes. Así nos queda completamente libre. Y lo que voy a hacer acá en los esquemas, ¿no es cierto?, que serían las capas, es seleccionar todo y voy a hacer un solo grupo. Voy a crear un grupo. ¿Para qué? Para así editarlos todos completos. Acá pueden elegir el color que quieran, pero si lo hacemos con la tarea, un amarillo primavera, y así con el bote de pintura pintamos todo de una, al tiro. A las 17 horas. 17 horas, el día de la marcha más grande, que fue el 25. Le ponemos el uso horario de Chile, que es 3. Acá pueden jugar con la cantidad de luz que había o no ese día. La sombra también. Y que se note que el atardecer. Y verificar siempre que quede con proyección paralela y con vista isométrica. Lo que voy a hacer es que en estilos voy a suavizar los perfiles. Eso. Y ahora vamos a guardar. Y si queremos exportarlo, lo hacemos igual que con la composición abstracta. Exportar gráfico 2D. Y le ponemos Henry Diana Tren. Maravilloso.